Hola, 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 muy buenos días. Es lunes, son las 11 de la mañana y estamos aquí en Hello Radio, en nuestras charlitas nutritivas. Soy Lucy Cipitría, dietista y coach en salud. Bueno, hoy estoy muy contenta porque comparto micrófono con Eduardo López. Es dentista, él viene a compartir su conocimiento y nos va a sorprender con información que creo que nos hace falta saber porque es fundamental para lo que siempre cuidamos en nuestras charlitas nutritivas, la salud. Hola Eduardo, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, muchas gracias Lucy. Un placer tenerte conmigo. Hoy tenemos temas muy interesantes. ¿Sos de lo que crees que lo que tenemos en la boca, cómo cuidamos la boca, nada tiene que ver con tu metabolismo, tu inflamación, cómo te sentís realmente? Si tenés esas creencias, quédate, este tema te interesa. Comenzamos. Soy Lucy, dietista y coach en salud. Si es tu momento, te espero en Nutridamente para que descubras una nutrición inteligente, saludable, hecha a tu medida. Nutridamente, en calle Mirtos 9 o en nutridamente.com. Eduardo, bueno, te agradezco muchísimo que vengas porque el tema que creo que vamos a tocar, estamos los dos de acuerdo que hace falta comentarlo, ¿que sí? Pues sí, más de lo que nos pensamos. Sí. Mira, vamos a poner un poco a la audiencia en contexto. Resulta que cuando hago un test que hago en el gabinete, donde estudio los metales pesados, tenía unas pacientes muy curiosas, ¿vale? Que, bueno, no tenían por dónde tener metales pesados en positivo, pero daban en positivo y muy positivo. Entonces pregunto al laboratorio y las dos coincidían que tenían las amalgamas, la boca llena de amalgamas. Entonces, una de las preguntas que me gustaría hacerte es, ¿cómo puede repercutir? ¿Qué es la amalgama? Cuéntanos. Vale. Mira, en primer lugar, la amalgama, como su propio nombre indica, es un conglomerado de metales, ¿vale? Lleva un 50% de mercurio, lleva cobre, plata, estaño, lleva una serie de otros metales. ¿Qué ocurre? Cuando nosotros tenemos una amalgama sólida, un cuerpo que se comporta como un único bloque, en principio no hay dispersión de ese mercurio, puesto que está amalgamando y está solidificado. Esto no es del todo cierto. O sea, en realidad hay una pequeña liberación y más si son amalgamas viejas o hay mucha. Uh-huh. ¿Qué ocurre? Que cuando tú tienes una única amalgama a nivel individual y está bien pulida, está bien conservada, la liberación en nimia es muy pequeña, entonces no incide sobre el organismo. Cada vez empieza a haber más estudios, efectivamente, de muchos pacientes que tienen mucha amalgama y que tienen un proceso inflamatorio crónico, artritis, reumatoide, o sea, se está empezando a ver cosillas feas. Uh-huh. De hecho, el doctor Rodríguez Moyano, de Medicina Integrativa, que es de aquí de Córdoba, uh-huh, que es un crack, o por lo menos a mí me lo parece, ¿vale? A mí me ha enseñado mucho en este tema. Él, de hecho, me mandaba pacientes para que le retirara la amalgama en pacientes que tenían muchísima amalgama y estaban en mal estado y tenían pues una inflamación crónica, digamos, ¿no? Uh-huh. Y no sabían de dónde venía. ¿Qué ocurre? Poder demostrar al 100% hoy que es el único factor que provoca eso es imposible y aparte no lo es. O sea, hay muchos factores. Todo suma, efectivamente. Pero por otro lado, yo a mis pacientes, algunos, primero hay que explicarle que no es un drama tener una amalgama, que no hay que quitarla, o sea, que no cunda el pánico. Pero por otro lado, cuando la OMS, la Organización Mundial de la Salud, ha prohibido la venta, ojo, ¿vale? Que se acercan, por supuesto, curvas, ¿no? Yo cuando empecé a estudiar la carrera hace 28 años ya se estaba hablando de este tema. Cuando la OMS cambia la forma de pensar sobre algo, malo. Porque aparte hace mucho tiempo. Ya yo creo que ya esto ya, ¿no? La capa ilusoria que teníamos, ya hay mucha gente que la hemos perdido, ¿no? Exactamente. Y cuando yo tenía hace 28 años, esto ya se estaba mascando. Pues ojo, ¿vale? Es muy interesante, una de las cosas que he leído, que aparte estamos hablando siempre en bocas muy cargadas de amalgama y de amalgamas muy antiguas. Correcto. Un ejemplo, tiende a liberarse más ese mercurio, ¿vale? Cuando tomamos bebidas muy calientes, uh-huh, ¿vale? En el momento o en la masticación. Correcto. Bueno, es obvio. O sea, si tú tienes una alteración
ya sea por cambios hidrodinámicos, tanto de temperatura como de presión, cualquier metal se ve sometido a ese tipo de estrés, vamos a llamarlo así, y empieza a haber una pequeña liberación. A mí voy a hacer un inciso que a lo mejor, pero por ejemplo mi suegra, ¿no? Ella comiendo gambas dice que la cabeza no se la come, porque lleva mucho mercurio, lleva mucho... El resto no. Entonces, no, el resto no pasa nada. ¿Vale? Pero luego la amalgama la sigue teniendo vieja. No, es broma. Sí, la tengo perfecta, ¿eh? Sí. Por la cuenta que te trae. La tengo, vamos, mejor que mi mujer. Te voy a decir una cosa. Otra de los temas que me gustaría que nos comentes es porque soy una convencida que la buena digestión comienza por la boca. Y nos cuesta mucho comprender lo que sucede en la boca. En la boca hay enzimas fundamentales, los hidratos de carbono, comienzan a... O sea, si tú no tienes una buena salud bucal, ¿vale? Tu digestión, o sea, ni comienza ni va a terminar correctamente. Y te cedo la palabra. Efectivamente. A ver, aquí dos factores para mí, ¿eh? Por un lado, efectivamente, que tengas una buena higiene y que tengas un buen control y un buen equilibrio de esas bacterias, que eso es fundamental, y la alimentación. Porque no podemos pretender, yo por ejemplo tengo pacientes que a lo mejor no tienen una higiene que es perfecta, ni muchísimo menos, pero la dieta que llevan es súper saludable, ¿vale? Yo tengo pacientes, pues señores mayores, a lo mejor de localidades más pequeñas de Córdoba, que llevo 24 años con ellos, estoy encantado, en Fera Núñez, y la realidad es que tienen muy buena alimentación, toman pocos hidratos, pongan ningún tipo de alimento sin procesar, y a lo mejor luego su higiene es normal, ni buena ni mala, normal. Sin embargo, no tiene ningún problema, ¿vale? Entonces, tanto la higiene como la alimentación influye muchísimo. Efectivamente, la digestión en el eje boca-aparato digestivo, eso lo sabes tú mejor que yo, o igual que yo, pues es una evidencia. O sea, si tú no tienes dientes para masticar bien, pues bueno, tampoco le vamos a dar el rollo a la gente con la milasa, ¿no? Pero, pero hay una serie de enzimas, una serie de... Pero lo veníamos hablando, ¿no? Muchas veces hablamos de cuántas bacterias tenemos en el intestino y Eduardo me decía ahora, ¿sabes cuántas bacterias generamos, te tragas al día? Digo, bueno, no sé si me hace falta saberlo, pero coméntalo por favor, que me pareció un dato muy interesante. Pues mira, eso lo aprendí en la facultad, no se me olvidó, pues son de las cosas que te impactan, ¿vale? Es 700 cepas de bacterias en la boca, 700 nada más, 700. ¿Vale? Pero es que nos tragamos de litro. Imaginaros 700 cepas de bacterias. Sí, vale, ¿no? No sé si es bueno, pero imaginarlo. Bueno, si están en equilibrio, fenomenal. El problema es que tú tienes una enfermedad mejor de un tipo que ha habido un desequilibrio de esas bacterias y tú te estás tragando literalmente de litro y medio de saliva todos los días. Correcto. Y eso va a tu estómago. Si tú visualizas, el problema es que no lo visualizamos, si tú visualizas en una botella de agua 1 litro y medio de saliva llena de bacterias que no son las buenas, correcto, yo creo que cualquier persona estaría dispuesto a hacérselo mirar. A cambiar sus hábitos en la salud bucal. Total. Es verdad que además, mira, esta pregunta me parece muy interesante. Primero, cuando has dicho una salud bucal normal, ¿qué es? ¿Vale? ¿Cuántas veces deberíamos de cepillarnos los dientes? Sí. ¿Vale? Y vemos mucho hoy en día lo malo que son las pastas de dientes. Bueno, eso nos da para 5 podcasts. Entonces, esta lo vamos a dejar simplemente que lo haga así cortito, ¿vale? Que nos diga algo, ¿vale? Porque muchas veces tú dices, ya no sé con qué cepillarme los dientes, ¿con bicarbonato? Pues mira, te lo puedes hacer con agua y con cerda de bambú. Si de verdad no quieres microplástico y no quieres nada. Todo esto vamos, tampoco podemos... Exactamente, vamos dentro del sentido común, por favor. Dentro del sentido común, pues mira, las pastas dentales vienen marcadas con una vetita negra, una vetita roja, una vetita al final del tubo. No sé si los oyentes lo podrán visualizar, pero cuando tú se te gasta donde aprieta el último gotita de pasta de dientes, pues ahí siempre hay una marca. Sí. ¿Vale? Y es importante porque la hay más naturales, ¿vale? Y luego la hay pues que literalmente llevan medicina. O sea, que es que no es... que eso, pero bueno, yo creo que es interesante eso. Pero, o sea, ¿cuál es el detalle? ¿Cuál es la buena o cuál la menos buena?
Te lo digo el próximo día. Porque va a depender... No, es que va a depender. Es que no podemos criminalizar tampoco. No, pero quiero decir, la vetita, ¿en cuál vetita nos tendríamos que fijar? La vetita, te tienes que fijar en el azul, a lo mejor, el azul. Mójate, Eduardo, mójate. No, el próximo día. Bueno, ¿y cuántas veces nos tenemos que cepillar la boca? Lo importante es 2-3 veces al día, ¿vale? Mi opinión es que lo hagas 3 veces al día y que estés tiempo. O sea, yo le doy más valor al tiempo ¿De cepillado? del cepillado, de verdad. ¿Y a la técnica? Bueno, un poco. Claro, si no, evidentemente hay pacientes que parece que están, ¿vale?, barriendo. Claro. Vale, entonces hay que hacerlo con un mimo, en su justa medida. Hay cepillos de dientes que tienen control de presión, que es muy bueno, se te pone en rojito, entonces pues tú ya debes de parar y hacer más o menos presión para no dañar a la encía, ¿vale? Correcto. Entonces eso es muy importante. La técnica del cepillado es súper importante, ¿vale? Para cepillar la encía y los dientes, porque aquí siempre se habla de dientes y el problema mayoritario en el tema de lo que estábamos hablando de las bacterias no está en el diente. Está en la encía. En la encía. Y lo que hablábamos fuera de micrófono era, normalizamos mucho el sangrado. Correcto. El sangrado no es normal. Eso es. Yo a los pacientes míos les digo, yo me rasco el brazo y no sangro, pues esto es igual. Yo me cepillo las encías y lo hago bien cepillado, no tendría por qué sangrar, ¿no? Es una información. El sangrado, la inflamación, el mal olor, todo eso son indicativos de que algo está pasando en la boca, ¿vale? Y siempre está ligado con un proceso inflamatorio infeccioso, siempre. Yo no conozco otra cosa que no sea así. La verdad que al final no tenemos, si bien tenemos hoy conciencia de visitar el dentista por lo menos una vez al año, hacernos una limpieza bucal, nos falta mucha conciencia de lo que es la salud realmente bucal. ¿Puede ser? Bueno, cada vez estamos más concienciados, ¿vale? El problema es que el tema de dentista en los últimos años se ha asociado más a la estética, ¿vale? Que a patologías orales, ¿vale? Y bueno, la verdad que el dentista es un punto de entrada que a mí me parece espectacular, ¿no? Para el tema de patologías, de lesiones orales, que hay que verlas, que son muy rápidas en evolución, ¿no? Malignas. Y es un cortafuego al fin y al cabo, ¿no? Y luego, por supuesto, si tú tienes un problema de una infección crónica, pues cómo te afecta, ¿no? O sea, que eso repercute en otras enfermedades. Ahora, si quieres, hablamos un poco sobre ello, el tema periodontal, ¿no? De cómo nos afecta eso, ¿no? Tanto en la diabetes, lo que hemos hablado también fuera del micrófono, ¿no? Me llamó mucho la atención esto, un poco, se nos va el tiempo, pero tremendamente, qué bonito. Bueno, tenemos más ocasiones para traer a Eduardo, que nos pilla cerca. Voy a dejarlo ya. Me ha dejado todavía flipado con lo de las 700 bacterias en la boca. Estoy todavía aquí pensando, era feliz antes. Tremendo. Era tremendamente feliz hasta que ha dicho eso y he dicho, entonces cuando le pegas un morreo a alguien que tiene 1400... El doble. Solamente besar a tu mujer, no se te ocurre claro, pensar en nadie más. No, nadie más, y mucho menos. Y ya con esto estoy acojonado, tío, ¿eh? Ya te dejo invitado porque este tema me parece muy interesante, el tema de, yo le comentaba, ¿no? Un poco investigando y para charlar con él, el tema de poder identificar o, vamos a decir, tener como un indicio la boca, ¿vale? O el comportamiento de las encías y poder ver una diabetes o una resistencia a la insulina, que de pronto sin diagnosticar, y cómo sinérgicamente podemos mejorar la boca desde controlando una diabetes o a la inversa, ¿no? Totalmente. Lo que has dicho es así, vamos, yo lo he podido comprobar. Tú tienes un mejor control de la inflamación, de la infección, y la diabetes se controla mejor y viceversa. O sea, eso es qué interesante. Como siempre decimos en las charlitas nutritivas, somos un sistema. Si realmente te estás ocupando de tu inflamación, de tu peso, de tu bienestar, ¿vale? Tienes que tener en cuenta cada rinconcito de tu cuerpo. Totalmente. ¿Vale? Sí. Eduardo, gracias por estar con nosotros hoy, por compartir tu conocimiento, que creo que nos aporta a todos. Te espero en otra charlita. Cuando tú quieras. ¿Vale? Te tendré aquí en otro momento. Y nada, recordad por favor que esta charlita la tenés en Hello Music, en la app de Hello Music a la carta. A mí me tienes en nutridamente.com. Este vídeo se queda en
nutridamente.córdoba en YouTube. Y bueno, y me seguís en Instagram por Nutridamente Lucy, para más tips. Te espero el próximo lunes a las 11 aquí en Hello Radio. Chao. Adiós, muchas gracias. Soy Lucy, dietista y coach en salud. Si es tu momento, te espero en Nutridamente para que descubras una nutrición inteligente, saludable, hecha a tu medida. Nutridamente, en calle Mirtos 9 o en nutridamente.com.